datos. Egunon, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco, he titulado la ponencia ¿a qué le he dado? ¿Qué no le he dado? A ver, un momento. La fase 0 de la implantación de la IA, ¿vale? Que es la captura, monitorización y supervisión de datos. Entonces, mi ponencia va a ser eso, tratar sobre la fase 0 que vemos nosotros y os vamos a poner un caso, un ejemplo de esa fase 0 implantada en el Hospital de Cruces y cómo ha ayudado al Departamento de Medio Ambiente a la sostenibilidad. Vale, primero explicaros qué es Cephalus para que entendáis nuestro punto de vista y la ponencia de dónde parte. Cephalus es una empresa de automatización actualmente, pero nace justo este año, hace 50 años, como taller de cuadros eléctricos, ¿vale? Con el impulso de las empresas de máquina herramienta de Guipúzcoa que se implantan en la Llanada Alavesa, nace Cephalus haciendo cuadros eléctricos para las maniobras. Y en estos 50 años lo que hemos hecho es poco a poco evolucionar con el mercado y hemos pasado a ser una empresa de integración de automatización, con departamento de proyectos, departamento de ingeniería y departamento de programación. Entonces, nuestro expertise es la planta, la fábrica, las instalaciones, las máquinas, automatizando máquinas, poniendo sensórica, programando PLCs, ¿vale? Y la charla nace de ese expertise. Cuento esto porque una vez estuve en una charla de Microsoft que hablaba del cloud, llegamos del cloud hasta el edge, ¿no? Y para mí el edge era la frontera, ¿no? Y digo, ¿qué hostias es el edge? ¿Y qué es el edge? Y el edge es donde vive Cephalus, es en la planta, es donde están las máquinas, donde están las instalaciones y toda esta ponencia viene un poco de esa ubicación que estamos. Vale. Abordar la IA, proyectos de IA. Y proyectos de IA, vuelvo a repetir, en fábricas, en edificios, en instalaciones. Pues imprescindible es asegurar la calidad del dato. La calidad del dato es fundamental. Hay que tener datos, pero los datos tienen que ser buenos. ¿Por qué? Un ejemplo, participamos con Tecnalia en una implantación de un gemelo digital, ¿vale? Para optimizar un proceso, la energía que se consumía en ese proceso, en un biológico. Nosotros éramos los que aportábamos los datos y teníamos datos de hace 10 años. Registramos datos, muy bien, Cuando le pasamos los datos a Tecnalia y los científicos de datos empiezan a analizar los datos, se monta una reunión urgente porque los datos eran extraños. ¿Qué pasaba? Pues si estamos analizando un biológico, las ondas de temperatura estaban colocadas 3 procesos antes. Caudalímetros que tenían que dar siempre en positivo, pues a veces aparecían en negativo. Había huecos de datos. Sensórica, de repente estaban en valores altos y pasaban a 0. Eso era que el caudalímetro se reseteaba y se ponía a 0, ¿no? Llegaba a su rango máximo, a 999, y se ponía a 0. La IA eso no lo entiende, o sea, quiere decir que el humano lo puede interpretar, no lo puede interpretar, pero si la IA va a utilizar esos datos, al final, tan importante es tener datos históricos como que esos datos sean buenos, ¿vale? Y asegurar que el dato viene bien. Por ejemplo, el dato negativo del caudal venía por la sensórica, por el cableado. El cableado no estaba bien hecho y hacía que a veces datos que tenían que venir en positivo siempre, pues venía en negativo. Pero esa es la base que usa la IA. Entonces, es fundamental asegurar la calidad del dato. ¿Y qué resuelve eso? Es establecer una estrategia de automatización. Todas las empresas, todas las compañías, las organizaciones tenemos estrategia de ventas, estrategia de marketing, pero lo que siempre falta es la estrategia de automatización. Y eso para nosotros es la clave para luego poder implantar una IA, un proyecto de IA, ¿vale? La estrategia de automatización es analizar cómo tienes la fábrica, cómo tienes tu edificio o tu instalación, ver en qué estado estás del arte tecnológico y seguro que tienes que hacer un plan de acción para actualizarlo, ¿vale? Entonces, esa es la gran idea que quería transmitir en esta. Hay que trabajar en las estrategias de automatización antes de implementar o intentar abordar un proyecto de IA a nivel, digamos, de instalación física. ¿Cuáles son los protagonistas clave de la automatización? Pues está la sensórica. Tenemos sensores, pero no sabemos si están bien situados, si comunican, si el dato lo están comunicando bien.
los autómatas y los PLCs. En la mayoría de los pymes, Diana, los autómatas son antiguos. Muchos no comunican Ethernet o su capacidad de comunicación. Entonces, hay que trabajar primero. ¿Por qué las pymes van tan retrasadas en la implantación de IA? Pues porque tienen que hacer los deberes antes de actualizar, analizar y actualizar la red de autómatas, la red de comunicaciones. Entonces, en muchas pymes los autómatas son antiguos, no tienen los backups de programación o los PLCs no antiguos. Sí, están haciendo su función, están haciendo que la máquina funcione, que la niña saque las piezas, pero no están preparados o pensados para comunicar datos, ¿vale? Y eso nos pasa en el 80% de las pymes que estamos en muchas pymes. Quitando las empresas del automóvil que llevan una automatización enorme y llevan planes de automatización desde hace muchos años, el resto de pymes en general es lo que ocurre. Las comunicaciones, cada vez cogen más relevancia las comunicaciones. Ahora tenías la línea, funcionaba y sacaba las piezas. Ahora tienes que sacar los datos de esa línea y llevarlos pues a la nube o al servidor para que la IA los pueda trabajar. Las comunicaciones. No hay estándar de comunicaciones. Los cables están tirados como se puede. A veces hay switches domésticos tirados en los cables eléctricos para hacer la red, porque como nunca se le ha dado importancia, pues oye, pues que comunique y los switches están, pues eso, medio escondidos. Entonces, las comunicaciones hay que trabajarlas. La ciberseguridad. La ciberseguridad a nivel de la red OT. Hay mucha concienciación de la ciberseguridad, pero muchas veces se queda en el departamento de IT. El departamento de IT es el departamento informático de las empresas que hace que poner barreras para que no te ataquen la parte de, digamos, de ofimática de la empresa, ¿vale? Pero pocas veces se mira a la planta, ¿vale? Y lo que está ocurriendo es que la planta, y cuando digo planta es edificio, máquina, línea, lo que queráis, instalación, cada vez comunica más y está más abierta al mundo. Y los fabricantes de máquina te dan el servicio de garantía, pero en remoto, con lo cual esas máquinas las tienes que comunicar al mundo y cada vez quieres sacarles más datos. Y encima está ocurriendo que los software que usamos de programación de PLCs, de autómatas de máquina, antes eran muy diferentes a la programación informática, ¿vale? Antes eran más parecidos a la electricidad, eran contactos, ¿vale? Eran software de contactos eléctricos. Con lo cual, los hackers informáticos pues no lo conocían y no tenían objetivo. ¿Qué ocurre? Que ahora los software que usamos nosotros están migrando a software muy informáticos, ¿vale? Muy parecidos a los informáticos. Con lo cual, a los hackers ya les es fácil también hackear nuestras redes, la planta. Es decir, la planta está más comunicada, los equipos comunican más y encima el software es mucho más parecido a un software informático. Con lo cual, es un punto de ataque cada vez con más insistencia. Y te pueden parar la fábrica o te pueden hacer que un robot mal funcione y haga cosas que no debía hacer. Entonces, eso es muy importante a la hora de la estrategia de automatización, la ciberseguridad en la planta. Y luego, los software que existen que permiten la gestión de la planta y la automatización de la producción tienen que formar parte de esa reflexión de la estrategia que tiene que aparecer en la estrategia de automatización, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que hay que tener en cuenta, hay que analizar de forma individual y de forma conjunta para que luego tú estés preparado para luego implantar esa IA, ¿no? Esa IA que te va a hacer ser más productivo. Y entro ya pues, en el ejemplo, en el caso real, ¿no? del Hospital de Cruces, ¿vale? Es un proyecto de captura de datos, de monitorización y supervisión. De momento no hay IA, pero sí es cierto que son los cimientos para que se pueda implantar la IA, porque gracias a ese proyecto tenemos datos y los datos son estables y son seguros y tienen sentido, ¿vale? Entonces, este proyecto lo lideró Amaya Valero, que es la responsable del Departamento de Medio Ambiente del Hospital de Cruces, que no ha podido venir, pero que es la gran promotora de este proyecto y que me hubiera gustado que estuviese porque es la que realmente se lo sabe. Perfecto. Ha consistido en la implantación de sensórica de contadores durante unos cuantos años a lo largo de todo el hospital, ¿vale? Se están midiendo todos los consumos energéticos, agua, energía térmica, calorífica, frigorífica, se genera vapor,
y se están midiendo incluso los residuos del hospital. Esa ha sido la última fase, ¿no? Capturar los residuos que están generando el hospital. Y todo se lleva a un software de monitorización, ¿vale? Un Palus Datum, que es lo que Cephalus ha desarrollado en el hospital. La parte de implantación de contadores y la parte de software. Vale, y entonces, ¿qué ejemplos de cómo ha beneficiado la digitalización en la sostenibilidad, ¿vale? Que era un poco la ponencia por la que nos habéis invitado, ¿no? Entonces, ejemplos de ese. Pues, por ejemplo, aquí, estos son depósitos de los residuos bioquímicos que genera el hospital, ¿vale? Prácticamente todos los residuos de Vizcaya acaban aquí, pues las muestras de sangre, etcétera, ¿vale? Son dos depósitos que se han sensorizado, se han controlado el llenado de esos depósitos con los residuos. Arriba en la gráfica, en azul, veis que va subiendo, es el llenado del primer depósito, y en amarillo es el llenado, a partir de que se llena el depósito 1, pues empieza a llenarse el depósito 2, que está reflejado en amarillo. ¿Y qué beneficios ha tenido? Pues primero, el monitorizar esos datos ha permitido ajustar la recogida. Antes se recogía cada 15 días y ahora se ha visto que no hace falta recoger cada 15 días. Hasta que el depósito amarillo no empiece a llenarse, no hace falta llamar, con lo cual hay un ajuste del coste de recogida. El cálculo en tiempo real les ha permitido calcular en tiempo real el caudal. Ahora ya saben cómo vienen los residuos y cuándo se producen los residuos, con lo cual pueden planificar labores de mantenimiento o labores de que tengan que, bueno, pues permiten planificar cómo funcionan sus depósitos. Luego, les ha permitido poner alarmas. Antes tenía el problema de que a veces se rebosaba, ahora ya tienen alarmas. Y ahora también pueden calcular qué cantidad de residuos se generan y cuándo y cómo se generan, ¿vale? Entonces, esto ha sido un ejemplo claro de que la sensorización, la fase 0, eso de capturar datos y monitorizarlos, ya te trae beneficios para la sostenibilidad. Otro ejemplo sencillo, pero ahí se están monitorizando el contador general de agua en azul y en amarillo son los contadores parciales, la suma de los contadores parciales, ¿vale? Esa gráfica tendría que ir siempre igual, salvo que haya una gran fuga, que es lo que ocurrió. Una gran fuga y veis que la gráfica, o sea, los primeros, al inicio de las gráficas se separan, ¿no? El azul del amarillo. Y luego, cuando ya se repara la fuga, se unen las gráficas de la suma de los parciales con la suma de los totales. Otro ejemplo clarísimo de que la digitalización ha ayudado primero a detectar la fuga y el ahorro consecutivo de la fuga, que fue una fuga bastante importante. ¿Algún otro ejemplo? Este también es muy interesante. A ver si los explicaré. Me lo explicó el otro día Maya, porque nosotros sabemos de datos, de implantar datos, no sabemos de interpretar datos de energía. Vale, aquí lo que se hace es el cálculo del consumo energético de la generación de calefacción que tiene el hospital en función a la temperatura en base 18. ¿Qué significa la temperatura en base 18? La temperatura en base 18 es la temperatura media del día menos 18 grados, porque supuestamente a partir de 18 ponen por debajo de 18 ponen la calefacción en marcha, ¿vale? Entonces, esta gráfica es muy importante porque tú estás analizando el consumo energético teniendo en cuenta la temperatura exterior que está ocurriendo, porque con el cambio climático lo que está ocurriendo es que días de marzo que hace mucho calor y días de octubre que puede hacer mucho frío, ¿no? Entonces, para tú entender cómo funciona tu instalación a nivel de consumo de calefacción, necesitas tener en cuenta la temperatura. Entonces, restando a la temperatura media del día los 18 grados, generan una gráfica y una nube de puntos que te permite generar una curva, que prácticamente es una recta, en el que te está diciendo, en función de la temperatura que tienes del día, cuál va a ser el consumo energético que va a tener el hospital, ¿vale? Esto, ¿qué les permite? Pues les permite, primero, predecir, ¿no? Si tienes una predicción de temperaturas a futuro, pues puedes predecir el consumo energético que vas a tener.
pero sobre todo, para mí, la gran ventaja que tiene esto es, al haber modelizado tu consumo en función de la temperatura exterior, y te permite implantar acciones de mejora y tener un feedback si esas acciones son buenas o malas. Porque muchas veces nos ponemos a hacer cosas y esas cosas a veces no ahorran. O sea, la acción no tiene ese impacto que queremos, ¿no? Entonces, te permite monitorizar esas acciones. Si la acción fuese buena, bajaría el fijo. Veis que ya el 0 es el fijo de consumo energético que tiene si tiene que arrancar la calefacción en el hospital, ¿vale? Pues te bajaría ese fijo al inicio o te bajaría la pendiente de la recta, ¿vale? Si cuando tú aplicas esa acción correctora o esa acción de mejora, si realmente tiene resultado positivo, tendría que bajarle la pendiente de la recta. Y entonces ya tienen un sistema que les permite validar, pueden hacer prototipos y si ese prototipo funciona, pueden validar eso y escalarlo a todo el hospital. Es otra de las grandes, yo creo, funciones que tiene la digitalización en la sostenibilidad. Y otro ejemplo que os quería enseñar es, en la última fase, se han monitorizado los residuos que genera el hospital. Se está monitorizando en función del contenedor, en función del tipo de residuo y, por una parte, se está monitorizando esos residuos que se están generando porque tiene una báscula que pesa, ¿vale? Que ellos pesan los residuos que generan. Y el último paso es que nos dan acceso a los datos del gestor para comparar lo que dice el gestor con lo que con lo que el hospital está pesando, ¿vale? ¿Y qué te permite? Pues saber, o sea, porque hasta ahora pues tenían datos en Excel que luego sacan sus gráficas y ahora la información está en tiempo real. Es decir, estamos atacando la base de datos que se está generando en la báscula, estamos atacando la base de datos que tiene el gestor y estamos teniendo datos en tiempo real de qué está ocurriendo con los residuos, ¿vale? Y a partir de ahí ya los responsables de medio ambiente, Amaya, pues toma conclusiones y toma acciones, ¿vale? Y encima tiene el feedback de esas acciones si funcionan, porque a veces hacemos cosas que nos gastamos el dinero y no funcionan como queremos, ¿vale? Y estos son ejemplos un poco de lo que es la aplicación de la digitalización para la sostenibilidad, ¿vale? Y vuelvo a repetir, para mí esto es la fase 0 y a partir de aquí ya se puede implantar un proceso de IA, ¿vale? Es decir, ya tiene los datos son estables. Hasta llegar a tener los datos estables se ha tardado tiempo porque monta sensores, no comunican, está mal montado. O sea, quiero decir, el proceso de sensorización de las instalaciones es largo. Es largo y a veces aburrido, o sea, porque bueno, te funcionaba, luego deja de funcionar y hay que ver, pues muchas veces el cableado, muchas veces es que el switch que estás conectado de repente, pues bueno, hay bastantes peguillas, pero hasta que no tengas eso, yo creo que no deberíamos abordar un proyecto de IA en planta, ¿eh? No estoy hablando de proyectos de IA de ChatGPT que lo usas en el ordenador. Estoy hablando de proyectos de IA que contactan con el mundo físico, el mundo real. Y bueno, mi resumen de la charla. Hay que establecer una estrategia de automatización en las fábricas, en las compañías, en las organizaciones. Y yo creo que es muy importante los organismos públicos, que así como estáis impulsando la IA, deberíais ayudar a las empresas a que desarrollen esa estrategia de automatización que no haga que el proyecto de IA luego fracase porque los datos no son buenos, como nos pasó, por ejemplo, con el gemelo virtual, que pensamos que teníamos buenos datos, nadie analizó si esos datos eran buenos antes de meternos al proyecto de IA y bueno, pues no fue un éxito. Y de los no éxitos se aprende mucho. Esto es toda mi exposición.